Dios te bendiga en este día y quiero compartir una palabra contigo que se encuentra en Jeremías 33:3, que dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entendemos por la palabra de clamar, rogar, pedir, solicitar auxilio de una forma urgente, de una forma desde lo más profundo de nuestro corazón, de una necesidad por la cual nosotros necesitamos clamar. Jeremías 33 dice que al nosotros clamar a Dios, dice que nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, Dios se revela a nuestra vida y revela lo que hay en su corazón, porque humanamente nosotros no podemos conocer todo lo en Dios. Tomaría una vida entera poder saber un poco más de Dios. Así, pero en la intimidad con Dios, el clamar con Dios, Dios se revela a nuestra vida. Él nos muestra cosas que nosotros no sabemos de nuestra vida, que pueden acontecer, pero Dios nos habla y nos prepara y nos capacita para lo que pueda acontecer. Esa es una intimidad plenamente con Dios, y sabemos que cuando nosotros nos acercamos a Él, obtenemos lo que es la respuesta en Dios. Eso lo podemos ver plenamente con el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, donde habla: Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Así que sabemos que Dios responde nuestras oraciones. O sea, Él las escucha y responde. Incluso dice en Salmo 139:4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea, Dios conoce lo que nosotros vamos a hacer de petición, lo que vamos a clamar a Dios más. Sin embargo, Él desea que nosotros nos acerquemos confiadamente a Dios y se la pidamos directamente a Él. Lo que Dios quiere con nosotros es una relación, una comunión con Dios mismo. Entonces sabemos que clamamos a Dios, Él ya sabe lo que vamos a pedir y Él responde nuestras peticiones, como dice en Daniel 10:12. Y también algo que sucede es que Él responde conforme a su voluntad, donde dice Romanos 8, versículos 27, dice: Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Conforme a su voluntad. El Espíritu Santo, tenemos acá que conforme a su voluntad, Él intercede por los santos. O sea que hay dos, está unido la voluntad de Dios y la intercesión, pero conforme a la voluntad de Dios. Hay oraciones que nosotros pedimos, pero cuando no es la voluntad de Dios, no hay respuesta de Dios. Y no quiere decir que Dios no nos escucha. Sí, Dios nos escucha, pero hay oraciones que no son contestadas porque no son la voluntad de Dios. Y tenemos la parte del Espíritu Santo, que Él intercede por nosotros, donde lo podemos ver también en Romanos 8:26-39, que habla de que Él, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues no sabemos qué conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando nosotros estamos en el momento de la oración, en el momento de clamar a Dios, a veces desbordamos nuestro corazón, lloramos, clamamos, gemimos, gritamos, quedamos en silencio. A veces dejamos de articular alguna palabra, no hablamos nada y solo estamos llorando y estamos en silencio. Y no porque ya no sepamos cómo orar o ya no tengamos más nada que pedirle a Dios, sino que hay momentos que dejamos que sea el Espíritu Santo el que interceda por nosotros, porque Él sabe qué es lo bueno para nuestras vidas y que Él puede, el mismo Espíritu intercede por nosotros. Así que tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que clame aún más, porque Él nos conoce y sabe qué es lo que va a interceder para que sea la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, va a acontecer. También tenemos que es la santidad. La santidad, podemos leerlo en Efesios 5:2, que dice: Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo
mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así mismo, la misma santidad nos acerca a Dios. Dice que nosotros tenemos que andar, porque Jesucristo fue como un sacrificio vivo y santo y un olor fragante ante Dios. Así que nosotros tenemos que caminar como Cristo caminó. Entonces, ¿cuál es el perfume agradable que todo cristiano debe de tener? Es la santidad. Ese es nuestro perfume, la santidad. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Podemos también hacer un resumen. Entonces, cuando nosotros nos disponemos a orar, sabemos que clamamos a Dios, vamos a tener respuesta de Dios conforme a su voluntad y que el Espíritu Santo intercede, pero también tenemos que vivir en una vida de santidad. Ahora, ¿qué impide que mi oración sea contestada o que mi clamor sea contestada? Podemos tener, yo visualicé 3 puntos, podemos tener 3 puntos. Bueno, nuevamente podemos tener que mis pecados impiden que mi oración sea contestada. Oposición en el mundo espiritual puede hacer que mi oración no sea contestada. Y también puede ser que cuando no es la voluntad de Dios, no hay respuesta. Así que podemos leer en Isaías 59, versículo 2, que dice: Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Asimismo, nuestra iniquidad, nuestra naturaleza pecaminosa hace que nos impida acercarnos a Dios. Por eso cuando nosotros vamos a disponer nuestro corazón a orar a Dios, generalmente Dios nos rechaza un corazón contrito y humillado. Nosotros cuando vamos a los pies del Señor, a veces vamos cargados y vamos y pedimos al Señor perdón. Entramos con acción de gracia también y adoración al Dios. O sea, cuando nosotros reconocemos que hemos pecado delante de Dios, nosotros estamos demostrándole al Señor una actitud diferente, una actitud de que estamos reconociendo que le hemos fallado, y después entramos en el proceso de que pedimos a Dios. O sea, nosotros no podemos llegar, como dicen, habiendo cometido pecado, y llegar y decir al Señor: yo quiero esto, Señor, ayúdame, cuando no reconocemos nuestra condición pecaminosa. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, y dice que nosotros tenemos que confesar nuestro pecado para podernos acercar a Dios. O sea, que no exista esa división. Confesemos nuestro pecado antes de iniciar una oración. También tenemos en lo que es la oposición. Esa oposición lo vimos nuevamente en que es Daniel capítulo 10, versículo 13, que dice: Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. Asimismo, hubo oposición en el mundo espiritual. Dice que Daniel, desde que propuso en su corazón orar a Dios, Dios ya le había dado la respuesta, pero no llegaba esa respuesta, y Daniel siguió orando porque él no entendía qué estaba pasando. Un ángel se le reveló y le dijo que había una oposición por 21 días, pero que su oración ya había sido contestada, pero había una oposición. Así hay momentos que hay oraciones que en el mundo espiritual van a ser retenidas, pero sabemos que hay un Dios que cuando Él dice sí, es sí. Cuando Él da una respuesta, es esa voluntad de Él se da. Pero cuando no es de parte de Dios, que es la que nosotras vamos a ver ahora, que dice que cuando no es su voluntad, es diferente. Una oposición es cuando el enemigo no quiere que tú seas bendecido, pero Dios está en medio de todo y hace que tu bendición llegue a pesar de, porque nadie puede detenerle, nadie puede detener la bendición que es para ti. Pero cuando una oración que tú haces no es la voluntad de Dios, ahí entonces Dios dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformáis por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, tenemos que entender, renovar nuestras mentes y entender de que cuando la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. ¿Cómo es eso? ¿Qué entendemos? Que cuando es buena, perfecta y agradable y no añade tristeza. Cuando la voluntad de Dios es para nosotros una petición que hacemos y es su voluntad, esa se da. Y cuando tú la recibes, tú estás gozoso, tú estás feliz.
no añade tristeza. Hay oraciones que uno hace y de repente llega, pero es de Dios. Tenemos que aprender a escuchar a Dios y saber si esa es su voluntad. Hay personas que oran, pero nos piden confirmación y dan el paso. Y cuando eso sucede, ¿qué pasa? Hay procesos, hay pruebas. Y después dice Dios, y entonces le echan la culpa a Dios cuando no era la voluntad de Dios. Así que, amados, esperemos orarle a Dios conforme a su voluntad. Comencemos a orarle a Dios que se manifieste su voluntad en la vida de nosotros. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. No se atrasa, no se adelanta, llega en el tiempo que tú necesitas. No importa cuánto tiempo tú tengas que clamar, no detengas tu oración, no detengas tu clamor. Aunque la respuesta no llegue en un día, 2 días, 1 año si es posible. Yo tuve una petición en mi corazón por 7 años. Y seguí clamando al Señor. Se dieron 9 años, 10 años. Y la petición que yo le hice a Dios, llegó la respuesta. ¿Por qué dilató? No sé Dios, pero yo sé que el tiempo de Dios es perfecto para nuestras vidas. Así que sigue clamando, sigue creyendo, sigue confiando que lo que Dios ha dicho de ti se hará, y lo que tú le pides a Dios conforme a su voluntad, así va a ser en el nombre de Jesús, conforme a la voluntad de Dios, no conforme a tus deseos y no conforme a tu concupiscencia, tus deseos que tú deseas que Dios haga. No podemos torcer el brazo de Dios. Así que clamemos, amados, confiadamente, sigamos estos pasos, estemos claros que Dios responde, que Dios intercede y que Dios es bueno y perfecto para nuestra vida. Dios les bendiga.